Muchachos, vamos a ver el día de hoy la continuación de modelos atómicos, pero antes de analizar el modelo atómico de Bohr, vamos a ver justamente los principios que Bohr necesitó para poder realizar su modelo atómico. Recuerda muy bien que Rutherford quedó con una limitación, el hecho de no poder explicar el colapso atómico. Entonces, ante ello, Niels Bohr se basó durante un periodo de 2 años de unos principios de una física nueva, esa física aplicada para el mundo del átomo. Estamos hablando de los principios de la física cuántica. Es por eso que en estos momentos lo primero que vamos a precisar son algunos conceptos de ella. Esto es, vamos a hablar de las ondas electromagnéticas para poder entender luego a qué se refería Bohr en su modelo atómico. ¿De acuerdo? Entendamos a una onda electromagnética como una perturbación que se manifiesta en el vacío. Las perturbaciones son causadas en un medio transmisor. Por ejemplo, si tú haces en tu casa este hecho de agitar cerca a tu oído, vas a empezar a sentir como una especie de ondeo, vas a empezar a sentir como un ruido extraño que no había aparecido hace unos segundos atrás. Es que tu mano está perturbando las partículas del medio. En este caso, el medio es el aire y esa perturbación está generando una onda de tipo mecánica, porque necesitas de este medio que es el aire para poder transmitirla. En este caso, la onda que se va a provocar acá es una perturbación causada en el vacío. Y esto va a provocar de que la onda viaje a la velocidad de la luz. Esto es 3 por 10 a la 8 metros por segundo según el sistema internacional. Entonces, profe, las perturbaciones causadas en el vacío nosotros le denominamos ondas electromagnéticas. ¿De acuerdo? Ahora, como toda onda va a tener una serie de elementos, entonces, si bien la onda electromagnética es una onda que viaja en un plano vertical y en un plano horizontal, lo que nos vamos a basar en estos momentos es solamente analizar uno de ellos para determinar los elementos clásicos de una onda. Esto es, tenemos una onda, generalmente la dibujamos de forma sinusoidal. Podemos tener ondas triangulares, ondas cuadradas, dependiendo del tipo de señal que estemos captando. Ya eso lo verás cuando estés en la universidad mediante un instrumento llamado el osciloscopio. Entonces aquí solamente tomaremos la representación clásica de una onda, donde el punto de corte de la onda con el eje horizontal lo denominamos como nodo, y el punto alto, más alto de la onda, lo denominamos como cresta. ¿De acuerdo? Entonces, determinado los elementos como nodo y cresta, definimos en la onda 3 elementos. Primero, la longitud de onda. Segundo, el periodo. Y tercero, la frecuencia. Vamos a empezar uno por uno a determinarlo. Muchachos, vamos a hablar de la longitud de onda, denotado con lambda. Si ustedes aprecian, muchachos, cuando se empieza a generar la onda, se empiezan a dar repeticiones. Esto es, la onda comienza a desplazarse, comienza a desarrollarse y hay una parte que se repite continuamente. En este caso, podemos ver que la onda sube, baja, 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 vuelve a subir. Y en este punto de corte se vuelve a repetir lo mismo. Y en este punto de corte se repetirá lo mismo. De tal manera que hay una longitud que es constante en todo momento. A esa longitud se le denomina longitud de onda. Pero, ¿cómo se va a determinar esa longitud de onda? Dice que es la distancia entre 2 nodos alternados. Recuerda los nodos, puntos de corte, profe, punto de corte, nodo. Este nodo no, porque este nodo es consecutivo. El que le sigue será su alternado. Recuerda, nodos alternados. Uno sí, uno no, uno sí. La distancia entre esos nodos le denominamos longitud de onda. ¿Por qué? Porque esa es
la repetición que vamos a ver constante a lo largo de toda la onda. Entonces, distancia entre nodos alternados, longitud de onda. Su equivalente a ello es decir, entre dos crestas consecutivas. Profe, cresta, la distancia entre esas dos crestas consecutivas también se denomina longitud de onda. Tú que estás aprendiendo con fuerza geometría, creo que te das cuenta que es la misma idea. Si nosotros nos llevamos esta porción de la onda, hacemos un corte imaginario y nos llevamos esta porción, encajará aquí. De tal manera que queda la misma idea de la inicial, los nodos alternados. Pero en este caso si es que traslado esta porción que estoy señalando hacia la izquierda. Entonces, decir crestas consecutivas equivale a decir nodos alternados. Y por simple deducción, ¿cómo calculo la longitud de onda? Fácil. Profe, tendría que saber cuánto mide la onda en total, lo cual sería la longitud total de la onda. Mira cómo lo digo, longitud de la onda entre el número de repeticiones, el número de longitudes de onda. Longitud de onda es la parte que se va a ir repitiendo constante veces, ¿de acuerdo? Pero estas repeticiones se van a dar n veces, por lo tanto la división de la longitud total entre el número de repeticiones, el número de lambdas, me estará dando la longitud de onda. Veo cuánto mide toda la onda y lo divido entre el número de repeticiones. La longitud de onda, muchachos, lo vamos a expresar en Armstrong, ¿de acuerdo? Pero por ahí en el sistema internacional muchas veces hay que convertirlo, de tal manera que un Armstrong equivale a 10 a la menos 10 metros, ¿de acuerdo? Entonces, tomando como referencia esta imagen, un pequeño ejemplito para ello. Hemos asumido, digamos, que la longitud total de la onda es de 2000 angstroms. Si tú sigues conmigo la imagen, te darás cuenta que cuántas repeticiones hay. Se están manifestando dos repeticiones, nodos alternados, uno sí, uno no, uno sí, acaba uno. Uno sí, uno no, uno sí, acaba otro. Entonces, ¿cuántos lambdas estamos verificando? 2 lambdas, repito, uno sí, uno no, uno sí, va 1. Uno sí, uno no, uno sí, van 2. Entonces, tengo 2 longitudes de onda en una medida total de 2000 angstrom. Entonces, del gráfico, ¿qué podemos decir? Que la longitud total, que era 2000 angstroms, lo voy a dividir entre 2 lambdas que acabo de encontrar. De tal manera que la longitud de onda nos está saliendo simplemente 1000 angstroms. Y esta vendría a ser la longitud de onda generada en esta onda analizada. ¿Qué representa esta longitud de onda? La medida de cada repetición. Cada repetición tiene esa medición. ¿De acuerdo? Entonces, ese es como primer parámetro, hallar la longitud de onda. Segundo parámetro, esta onda cuando se desplaza, como todo cuerpo que se desplaza, como la materia cuando se desplaza, lo hace durante un intervalo de tiempo. Entonces, profe, la onda cuando se desplaza va a tomar un tiempo determinado, un tiempo total que transcurre su movimiento. Pero si eso pasa para toda la onda, se supone que lambda, que es la longitud de onda, esa parte que se repite, también tomará un tiempo que es parte del tiempo total. Esto es, así como había una longitud total donde la longitud de repetición era la misma. ¿Por qué? Porque para cada lambda, de acuerdo, corresponde una longitud de onda, ¿no? Eso es lo que hemos visto acá. Entonces, de la misma manera, para un tiempo total, cada repetición debe tener un tiempo, parte de ese tiempo total,
pero que se repita tantas veces como repeticiones haya, como lambdas haya. Ese tiempo en particular, asociado a las repeticiones, asociado a lambda, se denomina periodo. El periodo que viene a ser el tiempo que se demora, ¿quién? Lambda en desarrollarse. Esto es, tiempo que demora en transcurrir un lambda, una longitud de onda. Y obviamente por deducción sería el periodo, el tiempo de desplazamiento de toda la onda entre el número de repeticiones. Esto es el número de lambdas. ¿De acuerdo? Todo lo que se demora la onda entre el número de repeticiones. Tal que el periodo en que lo expresamos en segundos. Sistema internacional. Entonces, del gráfico, si asumimos que el tiempo total es 0,2 segundos, entonces el periodo, ¿qué sería? Profe, se demora 0,2 segundos para desplazarse 2 lambdas. ¿Te acuerdas? Uno sí, uno no, uno sí. Aquí. Uno sí, uno no, uno sí. Aquí. ¿Cuántos lambdas? 2. Entonces, eso dividido entre 2 nos da un periodo de ¿cuánto? De 0,1 segundo. Quiere decir, profe, que mientras toda la onda de 2000 angstrom lo hace en 0,2 segundos, la longitud de onda, que es 1000 angstrom, lo hará en ¿cuánto? En 0,1 segundo. Y ese tiempo en particular, ¿cómo se llama? Periodo. Entonces tenemos la longitud de onda, tenemos el periodo y las repeticiones constantes, las repeticiones cíclicas, es lo que conocemos como la frecuencia, que nosotros prácticamente lo relacionamos como la inversa del periodo. Cuando hablamos de frecuencia, mucho lo relacionamos, por ejemplo, con las estaciones de radio. Habrás escuchado frecuencia modulada, por ejemplo, ¿no? El famoso FM, donde, por ejemplo, por ahí alguna emisora te recuerda de repente 101.1 megahertz. Has escuchado el término hertz y a veces tú habrás dicho, bueno, es la señal donde se capta en Lima, porque si me voy a otra parte, ese numerito cambia. ¿Y es por qué? Porque las repeticiones de la onda, cada vez hay más distancia por recorrer. Date cuenta, no es lo mismo que la señal esté en Lima y solo la onda viaje por Lima, a que trate de viajar hasta provincia. Obviamente, poco a poco las repeticiones no van a ir llegando y es por eso que habrás escuchado de que existen las señales repetidoras, un punto en el camino que haga que la señal que viene desde la central llegue a ese punto y de ahí choque y rebote con el impulso necesario para que la señal llegue fácilmente a tu radio, pero cambiando el número de la emisora, esto es, cambiando la frecuencia. No va a ser el mismo número de repeticiones. ¿No ves que es como una mesa de billar? Va con cierto impulso, choca y rebota. A la hora de rebotar, obviamente va a cambiar la manifestación de energía. Por lo tanto, la frecuencia, que es la serie de repeticiones constantes, simplemente va a cambiar. Por eso es que escuchamos tal emisora con un valor en Lima y en provincia con otro valor. Entonces, ante eso, la frecuencia la definimos como la inversa del periodo. ¿Eso qué implica? Que si el periodo está en segundos, su inversa ¿en qué estará? Segundo a la menos 1. Y eso es lo que comúnmente conocemos como el hertz. HZ, hertz, ¿de acuerdo? Entonces, la frecuencia, la inversa del periodo. Del gráfico ya habíamos establecido al periodo y conociendo ello podemos trabajar la frecuencia, que sería la inversa
¿de cuánto? De 0,1 segundo. Y si tú haces la inversa de 0,1 segundo, ¿eso cuánto te dará? Simplemente 10 Hz. Eso quiere decir que la frecuencia de esa onda, esas repeticiones constantes, van a estar basadas en ¿cuánto? En 10 Hz. Eso en el ambiente en el que te encuentres. Si cambias de ambiente, tal vez estas repeticiones ya no sean suficientes. Entonces, como te digo, necesitas de una señal repetidora. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando en tu casa dices: no llega el Wi-Fi, profe, hasta el ambiente donde estoy. Entonces, ¿qué haces? Pones un dispositivo que por ahí lo que hace, ¿qué cosa es? Que la señal principal llegue y luego rebote. Esto es, estás cambiando la frecuencia para que pueda ser captada con mejor eficacia en tu dispositivo, sea la tablet, sea la laptop, sea el smart, en fin, y así la señal no se pierda en el camino. Entonces recuerda, las ondas electromagnéticas van tomando la longitud de onda, que es la longitud de esa repetición constante en toda la onda, y esa longitud toma un tiempo determinado que denominamos periodo, y la inversa de ese valor lo denominamos frecuencia. Entonces, con esos valores relacionamos dos ecuaciones, la de Maxwell y la de Planck. Como ya conocemos lo que es la longitud de onda, conocemos el periodo y conocemos la frecuencia, te dije, vamos a relacionarlo en dos ecuaciones, la ecuación de Maxwell y la ecuación de Planck. Maxwell establece una relación en la cual vamos a vincular la longitud de onda, la frecuencia, y recordando que es una onda electromagnética, aquellas que viajan a la velocidad de la luz. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a suponer, podríamos decir, que como la onda viaja a la velocidad de la luz, que es una velocidad constante, y como está en el vacío, no hay agentes externos que interfieran en su desplazamiento. Por lo tanto, al ser velocidad constante, podríamos verlo como si fuera un MRU. Podríamos decir, considerando el movimiento de la onda a velocidad constante, recuerda que está en el vacío, no hay agentes que la perturben, entonces podríamos decir que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Es lo que tú recuerdas de tus conceptos de física. Entonces, ¿qué es lo que vamos a establecer? Vamos a establecer lo que hemos dicho en teoría. ¿Qué pasa si la distancia recorrida es un lambda? Entonces, para todo lambda, ¿qué le corresponde? Un tiempo denominado periodo. Eso es lo que hemos dicho. Lambda, longitud de onda, y para una longitud de onda le corresponde un tiempo denominado periodo. Entonces, si para toda distancia lambda le corresponde un tiempo denominado periodo, estaríamos diciendo que lambda entre periodo me va a dar ¿qué cosa? La velocidad. Pero esto se cumple para una onda electromagnética, la cual viaja ¿a qué velocidad? A la velocidad de la luz. ¿De acuerdo, profe? Lambda entre el periodo, distancia entre tiempo, igual a velocidad. Pero como se trata de una onda, sería una onda electromagnética, sería la velocidad de la luz. Mire el artificio que vamos a generar. Esto, velocidad de la luz igual a lambda entre el periodo, lo voy a separar de tal manera que tengamos lambda por este lado multiplicado por 1 sobre el periodo. Lambda por 1 lambda, periodo en la parte inferior. Pero ¿cuál ha sido la finalidad de ello? Que recuerdes que la inversa del periodo, ¿qué cosa era? La frecuencia. Entonces, si la inversa del periodo es la frecuencia, la ecuación de Maxwell quedaría como velocidad de la luz igual a lambda por frecuencia. Esto es, velocidad de la luz es igual a longitud de onda
por la frecuencia. De tal manera que de esa manera hemos relacionado la presencia de la frecuencia de la longitud de onda con la velocidad de la luz. Entonces, como te digo, un pequeño análisis asumiendo que la onda realiza un movimiento a velocidad constante, porque si lo hace, entonces partiendo del famoso movimiento rectilíneo uniforme, hemos determinado la ecuación para Maxwell. De acuerdo, velocidad de la luz igual a lambda por frecuencia. Ahora, Max Planck establece también una ecuación. Planck nos dice, y es el gestor de esta física nueva, la física para el átomo, una física en la cual analizábamos al átomo, donde obviamente por el tamaño que tiene, el efecto de la gravedad va a pasar desapercibido sobre este, provocando nuevas propiedades que en la física iban, al ser medibles, salir de lo tradicional con lo que Newton había establecido principalmente. Entonces, Planck incluye un nuevo concepto. Planck incluye de que la energía puede ser una serie de paquetitos pequeños denominados fotones. O sea, Planck nos dice de que esa luz que tú ves, ese rayo de energía que tú ves, ante tus ojos se ve como algo continuo. Sin embargo, si tienes un ojo así súper radiográfico, vas a ver realmente de que la energía, como puedes ver aquí, se ve en pequeños paquetitos, una secuencia de paquetitos, uno a continuación del otro, y ese conjunto de paquetitos Planck lo denomina fotones. Es decir, con la ecuación que te voy a presentar, lo que permite es reconocer ¿qué cosa? A la energía en forma discontinua. Siempre hemos hablado del término de discontinuidad para la materia condensada, para la materia tradicional, aquella que tiene masa y volumen y ocupa un lugar en el espacio. ¿Por qué? Porque puede ser dividida en porciones cada vez más pequeñas hasta llegar al átomo. Eso siempre lo hemos mencionado y tú lo sabes por tu preparación académica. Es más, en el video de materia lo hemos mencionado también. Entonces, si la materia condensada es la que se puede dividir en pequeños paquetitos, de tal manera que bajo mi ojo radiográfico encontraré todas las divisiones hasta llegar al átomo, Max Planck dice que con la energía pasa lo mismo, solo que con la energía a esas pequeñas divisiones, a ese pequeño conjunto de paquetitos, Planck, ¿cómo lo denomina? Fotones. De tal manera que ante tus ojos se ve como un rayo, como un hilo de luz. Sin embargo, para Planck, ese hilo de luz es paquete, 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 uno atrás de otro, como si estuvieran haciendo un trencito de pequeños paquetitos. ¿De acuerdo? Entonces, la ecuación de Planck permite ver a la energía de forma discontinua, es decir, que esté formada por pequeños paquetes de energía denominados fotones. Y esa es la energía del llamado fotón, que viene a ser igual a una constante que él determinó, constante de Planck, multiplicado por la frecuencia, donde recuerda que la frecuencia en que se evalúa en Hertz. Sin embargo, nosotros podemos hacer un pequeño cambio, tomando en cuenta la ecuación de Maxwell, que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Te invito a que despejes la frecuencia y ¿qué es lo que te va a quedar? Constante de Planck multiplicado por ¿quién? Velocidad de la luz sobre longitud de onda. Esto es, el despeje de la frecuencia nos hace apreciar a la velocidad de la luz y a la longitud de onda. Entonces son dos maneras de presentar a la ecuación de Planck. La oficial, constante de Planck por la frecuencia. Pero si nosotros, dependiendo de los problemas, tenemos que hacer algún cambio, simplemente recordamos a Maxwell y decimos que la velocidad de la luz igual a lambda por frecuencia. Entonces la frecuencia, velocidad de la luz sobre longitud de onda. De tal manera que, muchachos,
unidades al respecto. No hemos puesto aquí más que las unidades de la frecuencia en Hertz por una razón, que a veces los problemas nos hacen trabajar tanto en el sistema internacional como a veces en un sistema conocido como el CGS. Esto es un sistema de escalas menores, centímetro, gramo, segundo. Mientras que el sistema internacional básicamente es el MKS, metro, kilogramo, segundo. Entonces, si eso es verdad, profe, ¿qué equivalencia hay entre uno y otro? Por si acaso te topes con problemas de ese tipo. Simplemente la constante de Planck en el sistema internacional es 6,62 por 10 a la menos 34 Joule segundo. ¿De acuerdo? Pero en el sistema CGS será 6,62 por 10 a la menos 27 ergios segundo. En el CGS es ergio segundo, en el sistema internacional Joule segundo. Hay un factor de diferencia de 10 a la menos 7 entre Joule y ergio segundo. ¿De acuerdo? Sistema internacional, sistema CGS. La velocidad de la luz en el sistema internacional, ya lo hemos mencionado, 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero en el sistema CGS sería 3 por 10 a la 10 centímetro por segundo. Recuerda, estamos cambiando unidades menores. Longitud de onda en el sistema internacional en metros y en el CGS, obviamente en centímetros, porque estamos con una unidad menor. Y la energía del fotón, tú sabes muy bien que en el sistema internacional la energía se evalúa en joules, pero en el sistema CGS lo evaluamos en ergios. Entonces, profe, dependiendo de los datos del problema para la ecuación de Planck, me convendrá usar el sistema internacional o me convendrá usar el CGS. El detalle nada más es saber recordar las unidades para la velocidad, para la constante, ¿de acuerdo? Mira los valores, hay pequeña diferencia en los valores, y recordar la terminología apropiada para cada sistema. Lo importante es, muchachos, recuerda, lo nuevo, la energía, ese haz de luz, se puede dividir en pequeños paquetes de energía llamado fotón. Eso significa que nuestra partícula llamada electrón, cada vez que se esté moviendo y liberando energía, estará expulsando estos paquetitos de energía llamados fotones. Y en base a ello, Niels Bohr establece su nuevo modelo atómico, venciendo la limitación de Rutherford y dándonos nuevos alcances de lo que el electrón puede hacer como partícula y a su vez cómo vincular la presencia del fotón en el comportamiento del átomo. Así que ahora pasaríamos a ver el modelo atómico de Bohr. Bien, muchachos, entonces como ya conocemos el principio de la física cuántica en base al conocimiento del fotón, acuérdate, esos paquetitos diminutos de energía que obviamente hacen entender de que la energía es discontinua. En 1913, Niels Bohr lo que hace es tomar esa idea para el electrón y establecer su modelo atómico, 2 años después del fracaso de Rutherford a no poder explicar la idea del colapso atómico. ¿Qué es lo que plantea Bohr en su modelo atómico? Lo primero, toma como referencia el modelo de su maestro, en este caso Rutherford. Esto es, toma el criterio de la órbita circular, pero haciéndole algunas modificaciones. Además, lo que considera Bohr es que su modelo, advierte, es aplicado para el átomo de hidrógeno y las especies conocidas como hidrogenoides. Esto es, especies atómicas de un solo electrón. O sea, profe, si un átomo tiene 3 protones y 3 electrones, lo que plantea Bohr es que éste pierda 2 para que se quede con un solo electrón. Esto es generar especies monoelectrónicas, ¿de acuerdo? Entonces,
toma como referencia al modelo de Rutherford y se aplica al átomo de hidrógeno y a los llamados hidrogenoides. Ahora, cuando Bohr plantea su modelo, plantea los siguientes postulados. Número 1, basado en el modelo de Rutherford, de que el electrón gira en trayectoria circular, solo que ahora dice Bohr, son órbitas, o sea, ya no es una, son varias, son órbitas circulares y a las cuales denomina niveles de energía. Esto es, profe, ya las órbitas toman nombre y el nombre que se les denomina son los niveles de energía. Ahora, cuando Bohr denota estos niveles de energía, Bohr lo hace tomando en cuenta lo siguiente, que el electrón gira en esas órbitas circulares, pero deben cumplir con una condición: órbitas permitidas cuyo momento angular es un múltiplo entero de h sobre 2pi. Y acá aparece el valor de la constante de Planck. Ya comienza a asociar la idea de Planck aplicada al comportamiento del electrón. ¿Por qué? Porque recuerda que el electrón es una partícula tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita, que prácticamente su desplazamiento va a ser similar a la luz. Eso lo hablaremos cuando toquemos la dualidad de la materia. Pero por el momento, simplemente Bohr establece que el electrón, si va a girar, debe hacerlo en una órbita cuyo valor va a ser un múltiplo entero, ahí está, un múltiplo entero de h sobre 2pi. Y esa relación es lo que conocemos como el momento angular, donde el momento angular se define como la masa por la velocidad que presenta la partícula y por el radio de giro que ésta presenta. En este caso es la masa del electrón, la velocidad del electrón y el radio del giro del electrón. Recuerda que si es angular, evaluamos el movimiento alrededor del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, basado en esta idea y basado en la idea también de que si el electrón no colapsa con el núcleo, ¿se acuerdan lo de Rutherford? No colapsa con el núcleo es porque hay un equilibrio entre la fuerza eléctrica y la fuerza centrípeta, esto es, la fuerza que ocasiona el movimiento circular. Entonces, ¿qué recordamos? Que la fuerza eléctrica constante dieléctrica multiplicado por las cargas en valor absoluto, en este caso, carga del protón, carga del electrón, pero como tú bien sabes que la carga del electrón y del protón son numéricamente iguales, entonces sería la carga del electrón elevado al cuadrado. Total, recuerda que en la fuerza eléctrica lo que se toma son los valores absolutos de las cargas eléctricas. Entonces sería la carga al cuadrado entre la distancia entre cargas. En este caso, el radio de giro que hay entre la carga positiva y el electrón. Distancia elevado al cuadrado. Y eso es igual por el principio de fuerza centrípeta a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio de giro. La aceleración centrípeta. De esta relación y del anterior del momento angular, concluimos dos expresiones por acá. Esto es, de ambas expresiones del momento angular y de la expresión de la igualdad de fuerzas, tanto la eléctrica como la centrípeta, concluimos, ¿qué cosa? La expresión del radio de giro y la expresión de la velocidad del electrón. El radio de giro 0,529 por el valor del nivel al cuadrado. Recuerda que el nivel múltiplo entero, valor entero de h sobre 2pi. Esta medida del radio evaluado en Angstrom, como hemos visto hace unos momentos, el Angstrom llevado a metros por 10 a la menos 10 metros. ¿De acuerdo? Entonces, un Angstrom 10 a la menos 10 metros, pero se define radio en base al Angstrom, 0,529 por n al cuadrado. Y de la misma manera,
La velocidad del electrón se define como 2,2 por 10 a la 8 entre el valor del nivel donde se encuentra el electrón. Velocidad del electrón en un nivel n. Y esta velocidad la evaluamos en centímetros por segundo. Entonces, con ello, Bohr está estableciendo que, ok, el electrón gira en órbitas circulares llamadas niveles de energía, pero esto debe asociarse con el momento angular en un múltiplo entero de h sobre 2pi y además considerar que la fuerza eléctrica entre lo positivo y lo negativo debe mantener el sentido de la trayectoria circular del electrón, esto es, la fuerza centrípeta. Entonces, al establecerse esta relación con la relación del momento angular, determinamos el radio de giro y la velocidad del electrón. Como puedes apreciar, una velocidad tan alta que va a permitir al electrón escapar de la atracción del núcleo. ¿Qué pasa cuando tú tienes dos cuerpos de cargas opuestas donde uno de ellos se mueve muy rápido? Simplemente la carga no se va a percibir, escapando de esa manera de la atracción que se pueda producir. Ahí estaban los fundamentos que Rutherford no pudo establecer, pero que Bohr, luego de conocer el concepto del comportamiento del electrón o de las partículas y de la energía en base a Planck, permite asociar la idea para entender que el electrón, por esa razón, no choca con el núcleo. Entonces, ahí tenemos dos postulados ya. Vamos ahora con el tercero, que es el de la energía. Como tercer postulado, vamos a ver entonces el análisis de la energía. Lo que Bohr plantea es que el electrón mantiene su energía constante en un determinado nivel. Esto es, mientras el electrón esté girando en un nivel determinado, simplemente la energía no va a cambiar. La energía va a permanecer constante, cosa que cuando le preguntaron a Rutherford que por qué si el electrón gira y gira, no se cansa y choca con el electrón, es que el principio estaba en la conservación de la energía. Recuerda que al que plantear fuerzas iguales, prácticamente la fuerza resultante es cero. Al ser cero, simplemente no hay una variación en la energía. Por lo tanto, la energía se conserva. Y es ahí donde Bohr establece que la energía en un determinado nivel, en este caso un nivel n, se puede determinar como menos 13,6 sobre el nivel elevado al cuadrado, donde esta expresión permite calcular a la energía en electronvoltios. Pero también la energía se puede calcular como menos 313,6 sobre el nivel al cuadrado. Fíjate, solamente le hemos agregado un número 3 a la original, pero ahora la expresión va a estar en kilocalorías por mol. Entonces, la relación de la energía nos establece que la energía en un determinado nivel va a tener un valor constante. La energía no va a cambiar. Entonces tenemos las órbitas circulares, tenemos que ese valor de niveles de energía es un múltiplo entero de h sobre 2pi y coincide con el valor del momento angular. Luego, con la relación de las fuerzas, tanto la eléctrica como la centrípeta manifestada en el átomo, podemos establecer el radio de giro, la velocidad del electrón y tercero, que el electrón no va a cambiar de energía mientras se encuentre en un determinado nivel, estableciendo las fórmulas para ese instante, para la energía en un determinado nivel. Cuarto punto es, entonces, profe, si el electrón está girando, ¿qué es lo que puede ocurrir? Puede ocurrir de que el electrón varíe su energía debido a que realiza saltos electrónicos. Y he aquí lo nuevo. Mientras que Rutherford decía que el electrón gira alrededor del núcleo en trayectoria circular, Bohr plantea lo mismo, pero nos da un apartado más. Nos dice un ratito, el electrón
puede saltar. Y mientras él se encuentre en un determinado nivel, su energía no varía. Pero a la hora de saltar, esta puede cambiar, ya sea absorbiendo o emitiendo esos paquetes de energía denominado fotón. Y ahí es donde volvemos a asociar la idea de Planck. Esto es, establecer que en el salto electrónico el electrón absorba o libere energía de porción en porción, de paquete en paquete. Y ese paquetito, ¿cómo lo denominamos? Fotones. Ya lo hemos comentado cuando hablamos justamente de la energía del fotón en Planck. De tal manera que van a ocurrir dos casos, que el electrón vaya de menor a mayor nivel y en este caso va a absorber energía. La energía va a aumentar, mientras que si el electrón va de mayor a menor nivel, lo que se va a hacer es liberar energía, la energía va a disminuir. En ambos casos, profe, la variación de energía, ¿cómo se determinará? Energía final menos energía inicial. Eso sabemos por conceptos básicos de variación. Solo que en este caso, esa variación de energía viene a ser la energía del fotón. Profe, ¿esta energía del fotón ya no la habíamos visto con Planck? Sí, y luego vamos a relacionarla en una última ecuación. Pero por ahora, la energía del fotón simplemente veámoslo como la variación de energía. Energía final menos energía inicial. En otras palabras, energía de llegada menos energía de partida, donde cada punto tiene su respectivo nivel. Nivel de llegada, nivel de partida. Y con eso relaciono para poder hallar la energía del fotón. Conclusión, Bohr en su análisis habla estrictamente del electrón. Más que de todo el átomo, habla del electrón, de su comportamiento en el átomo, de las propiedades que empieza a manifestar, tal como la distancia respecto al núcleo, la velocidad con la que se encuentra, la energía que presenta en un determinado nivel y el hecho de que cuando salta su energía comienza a variar, ya sea absorbiendo o liberando. Justamente basándonos en ese principio de absorción y liberación es que se establecen dos tipos de espectro. Esto es, el electrón, debido a sus saltos que realiza y los paquetes de energía que va absorbiendo o va liberando, va a provocar una especie de radiografía del comportamiento de la sustancia. Esto es, profe, voy a poder establecer una huella digital, digámoslo así, una huella que caracteriza a cada elemento químico a raíz de que la sustancia esté emitiendo energía o esté absorbiendo energía. Hablamos del espectro de emisión del hidrógeno y del espectro de absorción del hidrógeno. En el caso del espectro de emisión del hidrógeno, tenemos al gas hidrógeno sometido a una descarga eléctrica en voltios. Tú recordarás que una descarga eléctrica va a provocar chispas eléctricas. Entonces, estas chispas eléctricas, que son como hilos o rayos de luz, si la dejamos pasar por un prisma, estos hilos de luz, el prisma se va a encargar de descomponerlo en hilos de colores. ¿Recuerdas lo que hacías cuando estabas más pequeño jugando con tu lapicero Pilot y jugabas frente a un rayo de sol y ahí, profe, veía cómo generaban colores sobre el papel? Lo mismo está pasando acá, pero en este caso provocado por haz de luz que proviene de descargas eléctricas. Esos rayos de luz, esos hilos de luz pasan por el prisma y generan rayos de colores o líneas de colores. En otras palabras,
líneas brillantes en fondo oscuro. Eso ocurre porque los átomos de hidrógeno, sus electrones, están emitiendo energía. La energía que ha recibido es tanta que la van a expulsar. Y ya sabemos que cuando hay una emisión es porque el electrón está yendo de un nivel mayor a un nivel menor. Entonces, ese corresponde al primer espectro, el espectro de emisión. En cambio, el espectro de absorción se da cuando el gas hidrógeno es sometido a calentamiento, esto es, irradiación. Tomamos de repente una linterna, irradiamos el gas hidrógeno y hacemos que éste se vaya calentando. Tú sabes muy bien que muchas veces cuando una sustancia se calienta, sientes que a los minutos a su alrededor como que va saliendo una onda de energía, una onda en forma de calor. Imagínate tu computadora. Tu computadora la conectas, enciendes el CPU y pasan unos minutos y comienzas a sentir alrededor como hay una especie de onda de calor o aura de calor que justamente el cooler trata de controlar, porque si no, imagínate el recalentamiento que va a haber. Entonces, algo similar pasa con el gas hidrógeno. Entonces, esa onda de calor o aura de calor pasa por el prisma y va a generar una onda de colores o aura de colores. Mientras que acá eran chispas de colores, acá es onda de energía, onda de colores. De tal manera que se generan algunas líneas oscuras en un fondo brillante. Esto es, lo que predomina son los colores en fondo, mientras que las líneas oscuras es porque hay átomos que han bloqueado la emanación de energía, como que se obstruyeron a la emanación y por lo tanto por ahí dejó un vacío, dejó un pintadito que no fue cubierto por la onda de color. Entonces, profe, en el caso de la emisión, la descarga eléctrica provoca líneas brillantes en fondo oscuro, y en el caso de la absorción, el gas hidrógeno, a partir del calentamiento provocado, de la irradiación provocada, genera irradiación que pasa por el prisma, onda de calor que pasa por el prisma, generando ¿qué cosa? Fondo brillante con líneas oscuras. Así tenemos a la emisión y a la absorción del hidrógeno. Entonces, con ello pasaríamos a ver, en el caso de la emisión del hidrógeno, qué series espectrales podemos generar. Entonces, muchachos, habiendo ya hablado de los espectros de emisión y de los espectros de absorción del hidrógeno, no te olvides, el de emisión en base a esa descarga eléctrica que sufre el gas hidrógeno para generar chispas eléctricas que luego se van a transformar en esas líneas brillantes en fondo oscuro, mientras que el espectro de absorción era el gas hidrógeno irradiado por una luminosidad, la cual iba a generar una onda de calor, en la cual esta onda pasaría por el prisma y generaría un fondo brillante con líneas oscuras. Vamos a hablar de las series espectrales de emisión del hidrógeno. Esto es un conjunto de líneas que se provocan debido a los saltos electrónicos que realiza, valga la redundancia, el electrón desde niveles alejados a niveles cercanos. Recuerda que cuando hablamos de emisión es el salto electrónico que va de un mayor nivel a un menor nivel, liberando energía. Y esa energía ya le hemos dicho que es en forma de fotón, tal como lo había estudiado Bohr bajo su cercanía con Max Planck. Entonces, si vemos aquí las series espectrales de emisión con respecto al átomo de hidrógeno, podemos apreciar de que se establecen los niveles de energía según el modelo de Bohr, órbitas circulares llamadas niveles de energía, pero cada nivel tuvo una peculiaridad, tuvo el enfoque establecido por un científico determinado. Un científico X decidió
ver qué ocurría en cada nivel, y por eso es que cada línea espectral toma el nombre de la serie de ese científico. En este caso, el nivel 1, estudiado por Lyman, el nivel 2, Balmer, el nivel 3, Paschen, el nivel 4, Brackett, el nivel 5, Fan, el nivel 6, Humpty, y así sucesivamente. Pero entre los conocidos, Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, Fan y Humpty. Todos ellos, nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6 respectivamente, van a generar líneas espectrales. Esto es una especie de huella digital a la hora de realizarse el salto del electrón. Entonces, ¿qué podemos apreciar? Que los saltos electrónicos que llegan a Lyman van desde el nivel 2 hacia arriba. Esto es del 2 al 1, del 3 al 1, del 4 al 1, del 5 al 1 y así sucesivamente. Si vemos Balmer, pasará lo mismo, solo que hay un detalle. Cuando hablamos en el caso de Balmer, no hablamos del nivel 1 al nivel 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las series de emisión. Y como te dije, una vez más, la emisión va de mayor nivel a menor nivel. En este caso, si estamos en el nivel 2, saltaría del 3, del 4, del 5 y así sucesivamente. Luego tenemos a Paschen, luego tenemos a Brackett, luego tenemos a Fan y luego tenemos a Humpty. De la misma forma, los saltos electrónicos que van de mayor nivel a su respectivo nivel. Y recuerda que todo ello respecto al núcleo guarda una determinada distancia que ya le hemos establecido en base al 0,529 por el nivel al cuadrado, el radio de giro respecto a Bohr. Entonces, ¿qué es lo que podemos apreciar aquí? Debido al salto electrónico se manifiesta un fotón y este fotón tendrá una longitud de onda asociada. Recuerda que el fotón, el paquetito de energía, se relacionaba con la longitud de onda que esta energía producía. Entonces, mediante ese principio del fotón, tanto de Planck como de Bohr, se establece una relación. Miramos por acá. Según el modelo de Planck que habíamos establecido, que la energía del fotón era igual a la constante de Planck multiplicado por la frecuencia, que según la ecuación de Maxwell era la relación entre la velocidad de la luz y la longitud de onda. Pero según el modelo de Bohr, la energía del fotón era la variación justamente de la energía durante el salto electrónico. Esto es, la energía final, la energía de llegada, menos la energía inicial, la energía de partida. Si nosotros denotamos como n⁻₁ a la energía al nivel de llegada y n⁻², al nivel de partida, reemplazando la fórmula de Bohr, que era menos 13,6 por n al cuadrado, sobre n al cuadrado, tendríamos lo siguiente. Ese menos 13,6 se factorizaría y me quedaría 1 entre n⁻₁ cuadrado menos 1 entre n⁻² al cuadrado. Recuerda, la energía del electrón en un nivel determinado, menos 13,6 sobre n cuadrado. Si yo tomo a n⁻₁ llegada y a n⁻² partida, ese menos 13,6 lo factorizo y quedaría esta expresión que denotamos con beta. Pero como ambos refieren a la energía del fotón, tanto la expresión alfa como la expresión beta, entonces las podemos igualar. Si las igualamos y vinculamos las constantes, ¿qué constantes? La constante de Planck, la velocidad de la luz y el menos 13,6, haciendo la igualación y despejando constantes, quedaría la expresión conocida como la ecuación de Rydberg. Esto es, 1 entre lambda es igual constante de Rydberg, que si me sigues tranquilamente, él lo igualas aquí y esta constante con esta constante y esta constante juntas, que generarán una nueva constante.
constante. Esa constante, ajustando datos, sería la constante de Rayber, que tiene el valor de 109.677 centímetros a la menos 1, o cuyo valor aproximado es 1,1 por 10 a la 5 centímetros a la menos 1. Entonces, 1 entre lambda es igual a la constante de Rayber multiplicado por la inversa cuadrática de ¿quién es? La inversa del nivel de llegada y la inversa del nivel de partida, ambos elevado al cuadrado, y simplemente ¿qué los hago? Lo resto. Recuerda que esto proviene del modelo de Bohr. Esto proviene del modelo de Bohr cuando planteamos la energía del fotón. Prácticamente lo que hemos hecho es, al igualar él con él, de todas las constantes que hay, generar una nueva constante. Y la expresión de Bohr sigue manteniéndose aquí para poderla aprovechar a la hora de realizar el salto electrónico. Entonces, tenemos la ecuación de Rayber, tenemos la constante de Rayber, y de esa manera podemos evaluar la longitud de onda provocada por el salto electrónico de un nivel a otro. Y por fin ya hemos vinculado la idea de Bohr con la física cuántica de Planck. Recuerda que cuando Planck establece el comportamiento energético en forma de paquetitos de energía llamados fotones, Bohr lo que hace es tratar de llevar el comportamiento del átomo, más que todo del electrón, a ese punto. Y ahí mira el vínculo que se genera, el vínculo entre el electrón que se desplaza de nivel a nivel y la energía provocada mediante ese paquete de energía llamado fotón, que va a generar una longitud de onda. Entonces, muchachos, con ello ya conocemos las series espectrales. ¿Y cuál es lo importante de ello? Que la serie espectral que nosotros podemos percibir, porque nuestros ojos, mediante el umbral sensorial que tenemos, podemos captar ciertas ondas electromagnéticas, son todas aquellas que llegan a la serie de Balmer, a la línea de Balmer. Por lo tanto, eso se conoce como el espectro visible. ¿Qué cosa es el espectro visible? El espectro visible viene a ser ese conjunto de ondas electromagnéticas que nuestra visión puede percibir. Nosotros, como te decía hace minutos, tenemos la capacidad de poder percibir ciertas ondas electromagnéticas, y las que podemos manifestar como forma de colores es el espectro visible, que son todos los saltos electrónicos que llegan a la línea de Balmer. Todos los saltos que llegan al nivel 2, a la línea de Balmer, se van a manifestar mediante el espectro de colores. Esto es una serie de colores que tú los conoces porque los has llevado desde pequeñito, pero no de repente en el orden que lo vamos a ver. Es ahí donde, de forma práctica, para que te acuerdes, te presento a Babaar. ¿Qué cosa es Babaar? Son los colores que representan a violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Acá tú ves el espectro de colores, que es lo que nosotros percibimos. Y cada vez que percibimos un color es porque los electrones están saltando y nuestra vista los está captando mediante esa manifestación. Pero esos saltos se dan hacia la serie de Balmer, esto es, al nivel 2 del modelo de Bohr. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Que cuando se produce el salto electrónico, así como hay un paquete de energía llamado fotón, ello lleva asociado una longitud de onda. Entonces, acá tenemos el rango de variación de la longitud de onda por cada color. El violeta entre 3.880 y 4.500 Angstrom, el azul entre 4.500 y 5.000, el verde entre 5.000 y 5.500, el amarillo
entre 5.500 y 6.000, el anaranjado entre 6.000 y 6.500 y el rojo entre 6.500 y 7.000. En ese sentido, ha aumentado la longitud de onda. La longitud de onda ha aumentado desde el color violeta al color rojo. Por lo tanto, cuando te quieras acordar del espectro visible, vas a decir Babaar, Babaar, violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. ¿De acuerdo? Si por ahí tienes algunas dudas, por ahí para que te acuerdes a la hora que haces Babaar, un poquito de repente de teoría del color que llevaste en el colegio. Azul con amarillo, verde. Amarillo con rojo, anaranjado. De tal manera que así, a la hora que encajes el Babaar, allá, violeta. ¿Qué viene acá? Acá hay A y acá hay V y acá hay A. Allá, azul con amarillo, verde. Listo. Y el amarillo con el rojo me tiene que dar el anaranjado. De tal manera que así, Babaar va a ser una forma práctica de aprenderte la serie espectral de los colores. Violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Los valores desde 3.880 a 7.000 Angstrom, basado de 500 en 500, a excepción del primer rango, que va de 3.880 a 4.500. De esa manera ha aumentado la longitud de onda. Pero, tomando en cuenta el principio de la energía del fotón, si aumenta la longitud de onda, ¿qué pasa con la frecuencia? Entonces recuerda que la frecuencia es inversamente proporcional con la longitud de onda. Entonces, si aumenta la longitud de onda de violeta a rojo, entonces la frecuencia debe aumentar de rojo a violeta. Esto es, a mayor longitud de onda, la frecuencia disminuye. Y como la frecuencia es directamente proporcional a la energía del fotón o inversamente proporcional a la longitud de onda, entonces si la longitud de onda aumenta de violeta a rojo, la energía debe aumentar de rojo a violeta. Esto es directamente proporcional con la frecuencia, pero inversamente proporcional con la longitud de onda. Esa es la relación que hay entre los tres parámetros de la teoría de Planck. Ahora, ¿qué es el último detalle que te voy a mencionar por aquí? Hemos hablado de violeta, hemos hablado de rojo, pero en algún momento habremos escuchado de ultravioleta y de infrarrojo. El ultravioleta, toda aquella radiación que está por encima del color violeta, o sea, de 3.880 hacia atrás, ultravioleta. Y lo que está por mayor al 7.000 Angstrom, llamaríamos radiación infrarroja. Si tú analizas el cuadrito así, lo que está por encima, ultra, lo que está por debajo, infra. Infrarrojo, ultravioleta. Y de esa manera podemos recordar que acá estaría la radiación que proviene del Sol y que sabemos causa daño mediante este problema de cáncer a la piel. Y cuando hablamos de radiación infrarroja, estamos hablando de todo lo que es emanación de calor. Habrás escuchado de que a veces por la noche los miembros del ejército usan lentes térmicos, lente de actividad nocturna. ¿Para qué? Para que por la radiación infrarroja emanada por el cuerpo puedan detectar al enemigo y poder hacer ejecución de sus tácticas militares. Por ejemplo, ahí nosotros necesitamos de un instrumento que pueda captar esta longitud de onda, porque nuestros ojos se quedaron aquí, se quedaron en rojo, pero con la ayuda de ese dispositivo podemos pasar al umbral del infrarrojo. Entonces, no te olvides el espectro visible, los colores que nosotros podemos percibir aplicando el Babaar, violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo, y
lo que está antes del violeta, el ultravioleta, lo que está después del rojo, el infrarrojo. La relación de forma directa entre energía y frecuencia, pero de modo inverso con la longitud de onda. Entonces, recuerda que el electrón, cuando realiza sus saltos electrónicos, ¿qué es lo que genera? Emanación de energía en forma de fotón, y este fotón lleva asociado una longitud de onda que se ve traducida en forma de las series espectrales. Bueno, amigos de Logical, el día de hoy ya terminamos con evaluar todo lo que son los modelos atómicos, cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia. ¿Qué te ha parecido? Como hemos visto ahora que el átomo, a la hora que su electrón comienza a trasladarse, comienza a desplazarse, comienza a manifestar una energía que puede ser fraccionada en pequeñas partículas, dice Planck. Esto es, hemos conocido esos paquetes de energía llamada fotón. Esto es, hoy has aprendido de que la energía puede ser considerada discreta. Entonces, con todo ello, amiguitos, sígueme aquí en el canal de Logical, síguenos en Facebook y danos like, que estamos aportando más para ti, para que puedas avanzar en el crecimiento de tu preparación preuniversitaria. Conmigo será hasta la próxima y no te olvides de seguir acompañándome, porque tengo más de química para ti a lo largo de estos días. Nos vemos, amigos.